Bueno, gracias a todos, gracias sobre todo a todos por la invitación, en particular aquí a mis colegas por estar acá. Así que lo que les voy a contar, como verán, yo en el tema soy quizá el menos especialista de los tres, así que les voy a contar un poco cómo nosotros nos pusimos a estudiar el tema de consumo de noticias en redes sociales, en particular de medios argentinos en Twitter. Y la pregunta que nos hicimos y un poco lo que nos dirigió es entender cómo se consumen y comparten las noticias en redes sociales, partiendo de que la base en que hoy las redes sociales se usan mucho para informarse y para obtener información, y en particular cómo los vínculos entre los usuarios, también la forma en que tenemos de vincularlos, restringen la forma en que esa información circula, digamos. Entonces nuestra pregunta un poco en este tema, nuestra pregunta de investigación era si la información circula libremente, como era la idea de cuando se empezaron a crear las redes sociales, o sí, qué tipo de vínculos y cómo se pueden ver a nivel macroscópico el vínculo entre usuarios, digamos. En particular, cuando esos usuarios tienden a formar grupos de acuerdo con sus preferencias, ¿cómo se refleja eso en términos macroscópicos, digamos? O sea, un poco cuando vos hablás de lo que es la termodinámica, la idea de la mecánica estadística es encontrar el vínculo entre lo micro y lo macro, digamos. Entonces, cómo preferencias individuales o vínculos individuales llevan a la construcción autoorganizada de grandes estructuras que tienen su coherencia. ¿Está bien? Y en particular, en este trabajo nos preguntamos qué características de los usuarios y las noticias son relevantes en este proceso. Y dentro de eso, con qué herramientas teóricas de las que fuimos aprendiendo en la facultad y a lo largo de la carrera nos permiten estudiar esto a gran escala, de forma escalable, y generando una metodología de trabajo en términos cuantitativos. Y las herramientas que usamos básicamente son dos: redes complejas y lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. ¿Está bien? Por redes complejas, en realidad, es un tema en sí mismo, pero simplemente lo que tenemos que entender acá es que por redes vamos a entender un conjunto de nodos y enlaces cuando tenemos un gran sistema complejo y queremos tener una representación simplificada de un problema complejo, manteniendo cierto grado de la complejidad en las estructuras de interacciones. Y lo otro que usamos sistemáticamente en los trabajos en el grupo es lo que se conoce como procesamiento del lenguaje natural, que es un conjunto de técnicas típicamente vinculadas a Machine Learning, en el cual nos permite tener una representación matemática de los datos y a partir de esa representación simplificada de los datos poder hacer operaciones para, por ejemplo, encontrar similaridad entre distintos textos, para poder agruparlos, para poder encontrar regularidades y ese tipo de cosas. ¿Está bien? O sea, un poco esa es la base de las cosas que usamos. En particular, nuestro estudio consistió en identificar usuarios que comparten noticias en Twitter durante un periodo de un mes. ¿Está bien? Seleccionamos básicamente dos grupos de usuarios. Un grupo de usuarios que los identificamos como políticamente activos, es una etiqueta, simplemente eran usuarios que habían manifestado su intención política a través de hashtag durante el periodo previo a las PASO, y tomamos, para hacer un contraste, un grupo de usuarios, que era un grupo de control, que simplemente usuarios que no habían manifestado ninguna intención política, que simplemente habían compartido links de enlaces. De todos los links que compartió ese usuario durante ciertos periodos, tomamos aquellos que iban en los enlaces de los 20 medios más reproducidos en ese dataset, que más o menos coincidían con los 20 medios más importantes de que se consumen en Argentina, de acuerdo a Comscore, digamos, que es un poco una database de OneClick, de los que cliquean medios, digamos. Y en particular tomamos dos periodos también para comparar, no quedarnos con un año, tomamos dos periodos de tiempo. Uno 2019, año electoral, uno 2020, año pandémico. ¿Está bien? Entonces, para un usuario esto se vacía, agarramos un usuario, este es el usuario del grupo de nuestro laboratorio, que usamos la API de Twitter para bajar los datos. Agarramos un usuario, nos fijamos, por ejemplo, este usuario, que somos nosotros, que comparte un link a una noticia. Agarramos esa noticia, nos fijamos cuál es el título, cuál es la fecha, cuál es el texto de la noticia, y ese texto lo codificamos usando procesamiento del lenguaje natural. Eso un poco es la metodología.
Y después viene la otra parte, dice, bueno, cuando en vez de un usuario tenemos un montón de usuarios y un montón de gente que comparte links y tenemos un montón de medios, la primera decisión es cómo organizar la información. Cómo hacer para tener esa información organizada de una manera que nos permita sacar conclusiones de los datos. Y nosotros optamos por organizar la información en términos de redes bipartitas. ¿Qué es una red bipartita? Es una red como esta que ven acá a la izquierda, que tienen dos tipos de nodos. ¿Está bien? Que son diferentes. Los nodos naranjas, circulitos, son usuarios. Y los nodos cuadraditos, marrón clarito, son noticias. Entonces fíjense que hay un link entre un usuario y una noticia cada vez que un usuario comparte una noticia. Entonces, ven cómo se va agregando información. En la medida que tenemos un montón de usuarios, un montón de noticias, tenemos, por ejemplo, los usuarios que compartieron 3 o 4 noticias que son compartidas por más de un usuario. Entonces, el primer paso para analizarla es esa red, proyectarla sobre una de esas capas. ¿Está bien? Entonces, la podemos proyectar sobre la red de noticias, es decir, solo vemos las noticias y la información de los usuarios queda codificada en los enlaces. ¿Está bien? Pero esos enlaces para ser pesados. Y ese peso es una medida de cuántos usuarios co-compartieron dos noticias. Por ejemplo, acá fíjense que la B y la D serían dos noticias que fueron co-compartidas por muchos usuarios, de alguna manera codificando el comportamiento de esos usuarios que por algún motivo prefieren esas dos noticias. Y otros usuarios que tienen un enlace más débil que no fueron tan co-compartidas. ¿Está bien? Pero toda la información queda mapeada así. Lo mismo podemos hacer al revés. Si uno proyecta sobre la red de usuarios, los nodos pasan a ser usuarios y los enlaces pasan a ser un vínculo entre los usuarios. ¿Qué significa ese vínculo? Que esos usuarios tienen un cierto grado de similaridad solo en cuanto a las noticias que co-comparten. Entonces asumimos que si dos usuarios están muy unidos en esa red, si co-compartieron un montón de noticias, entonces es una forma de asumir que tienen en términos de lo que estamos mirando, tienen algún comportamiento similar. ¿Está bien? Noticias en cuanto a ese comportamiento. ¿Cómo se ven los datos? Se ven así. Cuando uno grafica toda la red, ¿está bien? Se ve de esta manera. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos nodos y enlaces. ¿Está bien? Pero lo primero que se ve es que esa red tiene estructura. No es como una red aparentemente toda mezclada con todo. ¿Está bien? Tiene grupos que están bien identificados. O sea, hay noticias que están mucho más conectadas entre sí que con el resto de las noticias. ¿Qué quiere decir eso? Que el comportamiento de los usuarios al compartirlas las vinculó a través de sus preferencias personales. Por supuesto, es una simplificación, es una manera de, a partir de esos datos, tener una mirada global de esos datos. Y fíjense que si uno mira las 2019 y las 2020, son bastante parecidas. ¿Sí? Son más o menos del orden de, como ven ahí, 12.000 noticias en 2019, 11.000 noticias en 2020. Esto fue un trabajo bastante arduo de preprocesado de datos, que está Sofía, que lo hizo por allá, Tomás Chiquini, dos estudiantes de nuestro grupo, en donde hubo que ir reduciendo dataset y limpiándolo y scrapeando las noticias. Fue un trabajo bastante arduo, pero bueno, hasta aquí llegamos. Y si le ponemos colores, lo que vemos es esto. ¿Está bien? O sea, vemos que hay estructuras que son muy parecidas, tanto en 2019 y en 2020, ¿está bien? Que son bastante similares. Y si uno, perdón, me adelanté un poquito, digamos. Y hay dos grandes estructuras que dominan la representación. Los dos grupos más grandes ocupan básicamente el 35% de los datos, que es un montón. ¿Está bien? Si aislamos esas dos estructuras grandes, o si nos quedamos con los dos grupos más grandes en cada año, vemos que hay dos grupos que se espejan básicamente de noticias que son diferentes, que la pintamos de distinto color por alguna razón, y nos preguntamos por qué están juntas esas noticias. ¿Por qué los usuarios las prefieren consumir juntas? Porque son, no sé, digamos, son noticias parecidas, son del mismo tema, tuvieron lugar en la misma fecha. ¿Qué características de los datos que tenemos ahí hacen que esas noticias estén juntas? Y entonces para eso lo que hicimos es hacer un ejemplo, sacar la agenda de esas noticias. ¿Cómo hicimos para sacar la agenda? Agarramos, como yo les conté, representamos matemáticamente todas las noticias y las agrupamos de acuerdo por eje temático. ¿Está bien? Entonces cada eje temático es un gran tópico del que hablan las noticias, las agrupamos por eje temático y las dibujamos en un histograma, que ahí se ve un histograma circular, es un radar plot, digamos, simplemente es un histograma en donde en cada puntito del histograma lo que ven es uno de los grandes temas.
Entonces pueden ver que la Comuna Roja del 2019, el principal tema del que está hablando, si yo no recuerdo mal, es de justicia. Y en la Agenda Azul de 2019, la agenda está un poco más repartida entre un tópico que habla de elecciones nacionales, de actividad nacional y de economía. Cuando vamos a 2020, en 2020 los temas son distintos, digamos, ¿está bien? Pasamos de un año no pandémico a un año pandémico, las cosas se ven un poco distintos, o sea, la regularidad no está, lo que tienen en común no está en los temas de qué se tratan, de qué se hablan, porque los temas van cambiando de un año al otro. Pero si uno solamente se queda con los portales en los cuales fueron publicadas esas noticias, uno sí lo que encuentra es una regularidad bastante clara entre dónde fueron publicadas esas noticias. Las noticias del Grupo Rojo fueron básicamente publicadas en Clarín, La Nación e Infobae, y las del Azul en el Destape y Página 12. Y eso se ve no solamente entre 2019 y 2020, sino también entre el grupo de control y el grupo de usuarios políticamente activos. Es decir, los usuarios que consumen este tipo de noticias, básicamente las consume por las preferencias de los medios a los cuales pertenecen. ¿Está bien? Eso fue lo que encontramos un poco, y si en lugar de mirar las dos comunas más grandes, miramos todas las comunas más grandes, lo que encontramos es que el comportamiento en general se extiende por lo menos a las 4 comunas principales. O sea, las 4 comunas principales están dominadas por noticias que provienen un poco de los mismos tipos de medios. ¿Está bien? Es decir, que lo que observamos es una suerte en términos de polarización, en términos de preferencia mediática, digamos. Un grupo de noticias que se agrupan por pertenecer a un medio, otro grupo de noticias que se agrupan por pertenecer a otro medio. Y si hilamos un poquito más fino, no está mostrado acá, pero también uno encuentra nichos temáticos, digamos. Bueno, las comunas más chicas son usuarios que consumen la izquierda a diario. Después hay una comuna donde básicamente son noticias de Infobae, pero asociadas a políticas internacionales. También es un nicho que consume políticas internacionales. Después había nichos con noticias que pertenecían a medios que son más económicos, cronista y ámbito financiero, digamos. Después, si uno empieza a ir más para abajo, hay un poquito de nichos de ese sentido. ¿Está bien? Y la pregunta que nos hicimos acá era, la siguiente pregunta era si esta polarización en cuanto a consumo mediático de alguna manera reflejaba la polarización política subyacente, digamos. Y eso lo podíamos decir no a partir de lo que nosotros imaginamos de los datos, sino a partir de lo que nosotros podíamos ver de los datos. Entonces la pregunta que nos hicimos siguiente es, bueno, ¿cómo podemos medir? Si hay polarización política, ¿cómo la podemos medir directamente de los datos? Y una cosa que usamos acá es un código de procesamiento de lenguaje natural que te permite inferir el sentimiento, si una oración tiene un sentimiento positivo o negativo, una carga sentimental positiva o negativa. ¿Sabes? Si es muy elogiosa, si es un poco... Y se hace a partir de entrenar redes neuronales y con un diccionario. Y entonces, en particular, como había muchas noticias, en particular en 2019, que mencionaban los nombres de los candidatos, lo que hicimos fue identificar aquellas noticias en aquellas oraciones que tenían los nombres de los candidatos y fijarnos si la mención de los candidatos estaba hecho en términos positivos y negativos. Y definimos un score, que lo llamamos sentiment bias o sesgo sentimental, que básicamente comparaba cuál es la carga sentimental entre los principales candidatos. Si era muy positiva a favor de Fernández o muy negativa respecto de Macri, ese índice de Macri Pichetto tomaba un índice positivo, y si era muy favorable a los candidatos de Juntos por el Cambio, tomaba un índice negativo. ¿Está bien? Es un índice que compara las menciones entre los dos candidatos. Bueno, ¿qué es lo que encontramos acá? Que uno supondría a priori que va a encontrar. Lo obvio, ¿no? Que Clarín y La Nación seguramente están a favor de Macri, Página 12 y el Destape a favor de Página 12. Bueno, el resultado es que no están así, por lo menos lo que encontramos en los datos. ¿Está bien? Si uno miramos el estadístico y nos preguntamos, primero lo que miramos es que sí, que ese estadístico tiene un valor distinto, o sea, tiene un valor diferente entre ambos grupos de noticias. ¿Está bien? O sea, pero esa diferencia no es la misma en 2019 que en 2020. En 2019 es positiva, o sea, favorable a Fernández en el grupo de medios de Página 12 y el Destape, y es neutra en el Clarín, Infobae y La Nación,
y esa preferencia se corre toda hacia la derecha, o sea, pasa a ser neutra en ese grupo de medios de Página 12 del Destape y pasa a ser negativa en Clarín, La Nación, Infobae. ¿Está bien? Eso es lo que vemos. El resto son interpretaciones, digamos. Esas interpretaciones son bienvenidas. Nosotros las interpretaciones que hacemos son puramente especulativas, pero asumimos que la diferencia entre un año electoral, en donde uno de los partidos gana las elecciones, y el otro es un año pandémico, en donde el gobierno a cargo tiene que cargar con todas las decisiones, en particular cuando ya era una cuarentena larga y todo. Entonces, imaginamos que este set de datos está reflejando esa diferencia. Se me acabó el tiempo. ¿Está bien? Así que les voy a dejar a mis colegas, pero si quieren termino rápido. Hicimos lo mismo en vez de mirar las noticias, mirando a los usuarios. ¿Está bien? Dice, bueno, si ahora proyecto sobre la red de usuarios, la data que tenemos es consistente, me muestra lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos son usuarios. Cada nodo es un usuario. Y cada enlace es el grupo de noticias que compartía entre sí. O sea, que nos revela un poco qué parecidos son en cuanto a comportamiento. Tenemos del orden de 3.500 y 4.300 usuarios. Y lo que observamos también es una red que tiene estructura. Y en esa estructura lo que vemos son grupos que están diferenciados por los mismos colores que antes. ¿Está bien? Y eso lo hicimos porque también lo que hicimos es identificar a cada usuario por un vector de consumo. Es decir, si no nos fijamos no solo de las noticias que consumía, decimos, bueno, decime qué noticias consumiste vos de La Nación, cuántas noticias de La Nación, cuántas noticias de Clarín, cuántas noticias de Página 12, con eso hacemos un vector en donde cada elemento es un medio y cada componente de ese vector tiene la cantidad de noticias de ese medio. Y eso nos da que cada comuna está identificada porque todos los usuarios consumen más o menos, tienen un patrón de consumo. Eso lo pudimos medir calculando similaridad entre esos vectores de consumo, y lo que observamos es justamente una medida muy consistente de que esos grupos son muy unidos en cuanto son muy parecidos entre sí en cuanto a patrones de consumo y muy distintos a los demás. ¿Está bien? Están un poco los detalles. Así que eso es un poco lo que quería contarles, lo que hicimos. Quería agradecer un poco al resto que hizo mucha parte del laburo de este trabajo. Y si quieren, link al trabajo en detalle, lo pueden encontrar ahí. Gracias. Bueno, yo me voy a concentrar ahora en este trabajo, pero después sí voy a querer intervenir sobre el trabajo que presentaron ustedes, porque también tuvimos una línea de trabajo sobre oferta y consumo de medios en redes sociales que creo que puede dialogar de manera interesante también con el trabajo de ustedes, así que me puso contenta también escuchar ese trabajo. Nosotros, si uno tuviera que marcar un denominador común de recorte de objeto de estudio de lo que nos ha traído en este trabajo con Ernesto y con Tiago Ventura durante estos años, podríamos decir que el concepto que expresa este recorrido es la activación de contenidos. Y la activación de contenidos en ese punto no es una cuestión accesoria, primero porque se deriva de una teoría que yo vengo trabajando en otro sentido en comunicación política, que es el framing. Hay un modelo propuesto desde el framing que es el modelo de activación en cascada, y lo que fuimos viendo es que tanto conceptual cuanto técnicamente podíamos traducir el concepto de activación a cómo se activan contenidos, no solo subjetiva y cognitivamente, sino además topológicamente en las redes sociales. Y eso lo fuimos trabajando tanto en términos de cómo vamos conformando comunidades entre pares que están más relacionados entre sí con todos los demás, cómo eso hizo que se fueran conformando encuadres locales y homogéneos en redes sociales, que es algo muy distinto a cómo entendíamos la relación entre medios y públicos en la conformación y en la co-construcción de encuadres, y también nos llevó a pensar la relación entre medios y públicos en esta oferta y consumo, donde hay que tratar de considerar no solamente las preferencias de los usuarios, sino la calidad percibida de
esos medios. Y hago estas menciones porque en alguna medida se introducen en el caso que quiero mostrar hoy, donde lo que estamos ensayando además en esta última y nueva línea respecto de activación de falsedades y aceptación de fact-checking tiene que ver con las confirmaciones y refutaciones como conformadoras de identidades de distinto tipo, identidades político-partidarias, pero sobre todo identidades afectivas. Entonces, para eso, una de las primeras cuestiones que me parecía importante era poder establecer dos ejes problemáticos para mostrarles el caso que quiero traerles hoy. Sí, hago esta digresión porque me parece que hay ejemplos que pueden ser ilustrativos de lo que fue el atentado a Cristina el 1 de septiembre, donde uno puede, por un lado, en términos de contenidos, distinguir entre distintos tipos de falsedades o distintos tipos de violencias en redes sociales, ¿no? O sea, si uno mira el posteo de Amalia Granata diciendo que ni Steven Spielberg se animaba tanto, uno podría identificar que se trataba allí de una estrategia de desinformación y de violencia en redes sociales que tenía un objetivo de capitalización política de eso y que era una intencionalidad deliberada de generar un daño, ¿no? O de socavar algo en el otro. Ahora, si uno se pregunta por qué Infobae publica que la mitad de los argentinos cree que el atentado fue un invento, ahí puede distinguir dos aspectos. Por un lado, el bias de Infobae, donde independientemente de querer generar deliberadamente una desinformación, hay un sesgo que tiene Infobae, un perfil editorial que tiene Infobae, que no estaría necesariamente mal, digamos. Lo que estaría mal es pretender que Infobae sea ecuánime o que sea o este invento de la objetividad que en realidad es un ritual estratégico, ¿no?, del periodismo profesional. Pero por un lado, reconocer eso, y eso hace que tenga una propensión a publicar determinado tipo de noticias que le resulten más noticiables. Pero también es cierto que es muy probable que una gran parte de la población crea a ciencia cierta que fue un invento. Y eso tiene que ver con confirmaciones de aspectos subjetivos que son los que resultan plausibles de ser creíbles, ¿no? Y eso es como muy basal de nuestras convicciones, y eso es también lo que nos lleva, esa dimensión no solo cognitiva y racional, sino afectiva, es la que nos lleva a reaccionar en redes sociales. Al mismo tiempo, uno podría ver que los 4 ejemplos que traigo delinean propuestas de encuadre distintos de cómo se entendió el atentado, y también podemos encontrar resonancia de esto de encuadres distintos de cómo se entendió la pandemia, ¿no? Lo que quiere decir, no hay verdades absolutas que con la buena voluntad uno pueda ir a buscarlas y que sean intrínsecas a los eventos o al objeto, sino que somos nosotros quienes completamos información y que les damos definiciones a esas cuestiones. La definición que quede como legitimada, producto de la correlación de fuerzas, es la que va a quedar más extendida y probablemente tenga estatus de verdad. Entonces, lo que quiero es, en alguna medida, jugar con eso, con un caso que les traigo, donde lo que hicimos fue, en este caso que les quiero mostrar, no solamente quedarnos con lo que nosotros también solemos hacer, que es levantar datos observacionales para ver cómo se construyen y cómo se delinean las comunidades a partir de las preferencias de los usuarios, sino que lo que entendemos también es que esas confirmaciones y refutaciones y esas reacciones que nosotros tenemos en redes sociales necesitan también ser chequeadas desde estudios experimentales. Porque una de las cosas que nos ocurren en redes sociales es que ya la información viene sesgada, ¿no? Entonces, nunca podemos saber si el que estaba en la comunidad de la izquierda que vimos recién tuvo posibilidades de encontrarse con un medio que no era el que, por preferencia y mayoría, circulaba por allí. Entonces, los experimentos de encuesta que solemos hacer nos permiten complementar metodológica y sobre todo muestralmente qué pasaría con cualquier posible usuario
inscripto en cualquier posible identidad político-partidaria si se encontrara con ese mensaje, con un mensaje que puede ser confirmatorio o refutatorio de sus posiciones frente al evento. Y al mismo tiempo lo que nos permite eso es ver, en términos de activación, qué pasa con los no intensos. Porque muchas veces en redes sociales, lo que vemos sobre todo cuando analizamos los datos observacionales, es que los y las intensas están sobre representados en las redes sociales. Porque son los que más activan, porque son los que más rápidamente activan y porque son los que tienen mayor capacidad topológica de expandir esos dichos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con aquel usuario de a pie que se encuentra con una determinada información? ¿En qué medida activa afectivamente esa información, independientemente de las racionalidades y de las búsquedas morales de la verdad, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos sentimos interpelados afectivamente? ¿Y qué pasa cuando esas confirmaciones y refutaciones son configuradoras de nuestras identidades? El trabajo que hicimos aquí fue con una muestra que finalmente quedó muy grande por un error de la universidad que hizo la muestra. Fue una muestra que quedó de 5.000 encuestados, donde lo que hicimos en una de las partes, consiste en este experimento de fact-checking, fue dividir 3 grupos, un grupo de control y 2 grupos que fueron tratados. Dado que se trataba de información que estaba relacionada con la pandemia, no podíamos manipular los datos sanitarios, con lo cual encontramos afortunadamente 2 posteos que había publicado el diario Infobae, que efectivamente lo había publicado, que consistía en octubre del 2020, publicar que Argentina era el país con mayor nivel de muertes por COVID por millón de habitantes, octubre del 2020, y lo que había hecho lo que había incluido como hipervínculo era una nota a su portal, donde lo que se hacía era una actualización en la provincia de Buenos Aires, tal vez la recuerden, una actualización de los datos de la provincia de Buenos Aires, lo cual... 25 de septiembre. Exactamente, bueno. Esto se publica en octubre del 2020, y se tergiversa esa información, ¿no? Entonces, ese posteo era falso porque no coincidía con la fecha y porque además el hipervínculo que tenía tampoco permitía decir que efectivamente la cantidad de muertes por COVID por millón de habitantes del día previo había llegado al máximo. Sí lo fue en mayo del 2021, donde postean exactamente la misma información, pero el hipervínculo sí da cuenta de que nosotros estábamos atravesando la variante Delta y habíamos llegado, o sea, casi todos los países hemos llegado en algún momento al mayor número de muertes por COVID por millón de habitantes. Digamos, todos fuimos pasando producto de cómo fue avanzando la evolución de la pandemia. Entonces, con estos 2 grupos que eran tratados, a uno aleatoriamente lo exponíamos al mensaje falso y al otro lo exponíamos al mensaje verificado, y lo único que distinguíamos era a la autoridad del posteo, suponiendo que tal vez la autoridad podía tener algún tipo de engagement en términos de aceptación o no de eso. Hacíamos algunas preguntas sobre emociones, pero también les preguntábamos cuál era la reacción sobre ese posteo, si lo retuitearían o no, asumiendo que el retweet es una de las expresiones de mayor afinidad con el mensaje o con el autor al que nos estamos exponiendo. Lo que observábamos con respecto a ese primer posteo era que los encuestados que en un primer momento, en una pregunta filtro, habrían votado por Juntos por el Cambio si las elecciones fueran la semana siguiente, cosa que nos permitía ver comportamiento más que reportar lo que recordaban respecto de su voto anterior, ¿no? Entonces aquellos encuestados identificados con Juntos por el Cambio tenían una mayor propensión a compartir esta información que aquellos encuestados identificados con el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque en realidad esta era una información que, independientemente de lo que dijera su contenido propiamente, lo que hacía en términos metacomunicativos era transmitir
o hacerle entender al interlocutor que había un ataque al gobierno o que el gobierno en algo estaba fallando. Digamos. Era una crítica sobre la respuesta sanitaria del gobierno de Alberto Fernández. Y esa dimensión metacomunicacional también activaba a estos usuarios a confirmar retuiteando o a refutar inhibiéndose a hacerlo. Poco después de algunas preguntas, mostramos a estos, tengo 2 minutitos para, ¿sí? Mostramos a estos mismos usuarios la intervención de chequeado, ¿no? A la cual no la definimos como corrección o como verificación, sino como adjudicación, asumiendo que la intervención del fact-checker no es solamente una corrección del contenido, sino que también es una comunicación, un mensaje al interlocutor al cual se está sancionando o premiando en función de lo que fue su aceptación o su refutación del mensaje anterior. Entonces, aleatoriamente, aquellos encuestados que se habían encontrado con el mensaje falso se iban a encontrar con la adjudicación que corregía ese mensaje y adjudicaba como falso la corrección, y aquellos que se habían encontrado con el mensaje verificado, que era el de mayo del 2021, se les asignaba la intervención de chequeado, donde confirmaba que el mensaje era verdadero. Y tampoco importa tanto lo que chequeado dijera sobre el contenido, sino más bien lo que interpelaba a ese interlocutor respecto a este mensaje de premios y castigos. Porque fíjense que cuando aquellos encuestados identificados con Juntos por el Cambio se encontraban con un mensaje que era proactitudinal, es decir, que confirmaba su posición previa, había un alto porcentaje de propensión a compartirlo, es decir, de retweet, pero mucho más alto era la propensión a compartir la verificación como falsa por parte del Frente de Todos, por parte de esos encuestados del Frente de Todos. Quiere decir que aquellos mensajes confirmatorios de lo que uno, no solo racional, sino afectivamente, estaba esperando recibir, eran un incentivo adicional a entusiasmarnos o desalentarnos en nuestra propensión a compartir mensajes. Entonces, cuatro puntos como para cerrar esta idea, y voy muy rápido para no abusar del tiempo. Los mensajes que son favorables a nuestra posición previa sobre esos eventos y a nuestra posición identitaria sobre esos eventos, que son los mensajes proactitudinales, nos generan un plus de entusiasmo a compartir eso. Un plus adicional aún si hay un 2 veces sí. Si yo compartí primero un mensaje falso y después me dicen, era verdadero que este mensaje que compartiste era así, entonces siento un plus de ánimo a querer compartirlos. Incluso cuando un mensaje puede ser proactitudinal, pero negativo, digamos, refutatorio, ¿no? El mensaje confirmatorio proactitudinal es una disparada emocional de no creer. La idea también me parece importante del fact-checking, también inscripto en el conflicto, no solamente las fake news, sino también el fact-checking inscripto en el conflicto, en el sentido de que hay una metacomunicación que es más emocional que meramente racional. Ya no importa tanto lo que se dice. Digamos, los chequeadores no solo deben atender a lo que dicen sobre el contenido en términos sancionatorios y refutatorios, sino también cómo se encuadra la información de manera tal de no solo asegurar desactivar la información falsa, sino activar información de calidad. Mucho más en el marco de una pandemia, donde había una preocupación de los chequeadores, más allá de la Argentina, por hacer circular y activar información confirmada y consensuada por comunidades científicas, gobiernos, etc. Eso da cuenta de por qué varios de las organizaciones de fact-checker en la región y en el mundo quedaron muy fuertemente asociadas a los gobiernos, ¿no? En términos de percepción de sesgo, quedaron muy asociadas a los gobiernos porque los encuadres coincidían, los encuadres prosanitaristas coincidían. Y por último, los mensajes refutatorios, no solamente, cuando son contraactitudinales, no solamente impiden que nosotros tengamos, no solamente generan, resistencia a compartir esos mensajes, sino que además tienen
como efecto subsidiario de eso el hecho de percibir al fact-checker como desviado, como que tiene un sesgo que es favorable al adversario respecto de mi posición, y además tiene efectos de costo reputacional. Es decir, uno empieza a bajarle, lo que veíamos en este experimento es que aquellos usuarios que se habían encontrado con mensajes refutatorios que iban en contra de su posición previa, bajaban el número de estrellas, bajaban el nivel de calidad asignado al fact-checker. Entonces, me parecen todas cuestiones importantes para tener en cuenta, no solamente pensando en quiénes son los dragones que pergeñan estas estrategias de desinformación, que finalmente son los que están sobre representados, no solo porque estén sobre representados en las redes, sino porque nos obligan a todos y a todas a hablar de ellos como lo único que explica el fenómeno. Eso me parece es un sesgo de profunda insuficiencia, sino que además quitan la mirada respecto de la capacidad que nosotros tenemos de garantizar la propagación de información falsa o información verificada, de calidad, o como fuera que la querramos llamar, que nos cabe a nosotros como garantizadores de esa propagación o de esa desactivación. Bueno, aquí dejo yo. Muchas gracias por la invitación. La idea mía era entrarle por otro lado al tema, pero vamos a llegar rápidamente a las cuestiones que ellos planteaban, que es tratar de entender. Yo 3 cuestiones me ponía en relación al título con el que nos habían convocado, ¿no? Que era discurso de odio, fake news y redes sociales. Entonces la primera cuestión sería, ¿esto fue siempre así o no? O sea, ¿qué cambió en relación a, yo diría, los modos de construcción de identidad colectiva y la capacidad de irradiación capilar del odio, como un proceso más general previo a pensar las redes sociales? La segunda cuestión es, ¿qué rol juegan las redes sociales en ese proceso de cambio que es mucho más profundo y va mucho más allá de las redes sociales? Pero lo tercero, que había pensado algunas cuestiones, es qué desafíos nos generan, no solo a nivel sociopolítico, y en esto algunas cosas planteaba Natalia, sino incluso a nivel de lo que interpela esta casa. Esto es, qué desafíos nos competen en relación a cuestiones que son, pareciera, eminentemente parte de las lógicas de los sistemas de programación y la construcción de esos algoritmos, pero que tienen profunda relación con las disputas que se pueden dar en ese sentido, ¿no? Entonces voy a tratar en esos 15 minutos de ver si puedo recorrer las 3. Lo primero es esto que planteamos, decir, hay un conjunto de transformaciones fundamentales que exceden la cuestión de las redes sociales, pero construyen un terreno fértil para muchos de los procesos que estamos viviendo, los que describían Pablo y Natalia. Por ejemplo, en este análisis que planteabas, Pablo, la pregunta es, ¿fue siempre así esta discusión? Yo te diría, no. En estas comunidades tan marcadas y separadas, eso tiene que ver con transformaciones en varios niveles. Por un lado, en las formas en las que construimos nuestra identidad, que ha habido un proceso de transformación en ese continuo complejo, porque hay mucha, diría, sectarismo y encierro disciplinario entre el campo de la psicología y el campo de las ciencias sociales, cuando en realidad implican un continuo en el cual es difícil pensar un campo sin el otro. Por ahí, para darles una metáfora más propia de ustedes, es casi como si no se hablaran la química y la biología. Bueno, se vuelve difícil entender la realidad. Entonces, hay procesos que están ocurriendo y que son detectados en el plano de lo psíquico, que tienen una traslación compleja en otro campo, que es el de las ciencias sociales, pero que son procesos que derivan de transformaciones en los modos de acumulación y que hacen, para resumir algunas cuestiones, que nuestros modos de construcción de quiénes somos, tanto a nivel psíquico como a nivel social, se han ido transformando, y en este sentido han ido dificultando el registro del otro, han ido dificultando la capacidad de asunción de nuestra pertenencia a una comunidad, ¿sí? Producto, por eso digo, transformaciones en las lógicas de funcionamiento económico, pero también transformaciones que fueron muy profundas en la configuración psíquica, en nuestra relación con el tiempo y con el espacio. Entonces diría, bueno, ahí hay un terreno fértil inicial en el cual se montan un conjunto de procesos que tienden a esto de dificultar la capacidad de registrar una visión
distinta de la realidad. Ahora, la red social juega un rol, se monta ahí con un sistema propio que tiene que ver con que uno de los sistemas más ricos de construcción de lazo social es la construcción del proceso de inhibiciones, de autorrestricciones que aplicamos en nuestra relación social y que tiene mucho que ver con el cara a cara de esa relación. Hay un trabajo clásico que creo se ha vuelto muy actual hoy de las ciencias sociales, un trabajo de fines de los 70 que es el proceso de la civilización, de Norbert Elias, un sociólogo alemán muy clásico, donde él trabaja cómo se va construyendo a lo largo de toda la Edad Media y la construcción de la modernidad este proceso de inhibición social, que es que hay una cantidad de acciones que nosotros haríamos y que dejamos de hacer porque registramos la existencia del otro y porque nos preocupa la construcción que ese otro haría de nosotros. Y entonces una cantidad de acciones que haríamos, que quisiéramos hacer, que nos surgen impulsivamente, las inhibimos y las restringimos en términos de asumir la necesidad del reconocimiento del otro. Las redes sociales han creado dos cuestiones muy problemáticas, que no es que fue intencionalmente creado así, por eso digo que interpela a las lógicas de construcción de algoritmos, sino que tenían otros motivos, pero generaron ese proceso. El primero es el que se ha designado, sobre todo Elías Palizer, lo ha llamado filtro burbuja, ¿sí? Quizás un concepto con el que estén familiarizados, que es este proceso por el cual ese algoritmo de viralización en redes nos muestra aquello que el algoritmo considera que queremos ver. Esto es, ratifica aquello, el más claro es Google, pero aparece básicamente en gran parte de los algoritmos, ratifica aquello que nosotros buscamos. Lo que hace es aumentar, esto por ahí que mostraba Pablo, aumentar la exposición de todo aquello que ratifica un sesgo de confirmación y prácticamente irnos aislando de cualquier información que podría refutar ese sesgo de confirmación. Entonces ese filtro burbuja profundiza procesos que no es que tienen en las redes sociales su origen es mucho más social y mucho más profundo, incluso previo, un poco previo. Yo diría que está más planteado en la transformación del modelo de acumulación a partir de la crisis del petróleo y con más fuerza después del fin de la Guerra Fría, pero que las redes sociales profundizan muchísimo en este efecto del filtro burbuja. Pero lo segundo, que juega mucho en cómo se ha transformado esa irradiación capilar del odio, es en este efecto que genera el algoritmo que explica cómo se viraliza determinada información, que es que el eje central de la viralización es el clic, y el clic es una acción que ejercemos en un ámbito que incide socialmente pero no es social, y por lo tanto derriba la inhibición social, ¿sí? Porque cuando hacemos el clic no estamos acompañados, pero sin embargo estamos haciendo una acción que incide socialmente. Cuando hacemos el clic, cuando retuiteamos, cuando escribimos algo en la red, estamos haciendo algo que muchos de nosotros no haríamos en una instancia social. Y no lo haríamos en la instancia social porque todavía en esa instancia social, aquí, en esta sala, todavía nos importa la mirada del otro. Porque tenemos esa capacidad de interacción que hace presente, si bien van cayendo también, pero hacen presentes algunos sistemas de inhibición que son los que estudiaba Elías. En el clic, eso desciende muchísimo, en el retweet eso desciende muchísimo, en nuestra interacción en redes, esa inhibición tiende a caer porque lo hacemos muchas veces a la noche, cansados, solos, en el dormitorio, en el living, en una instancia que incide socialmente pero no se construye como social. Y creo que esto es el segundo elemento que explica, bueno, cómo la red social tiende a profundizar esos procesos que, insisto, tienen origen en otro lugar, pero logran mucha mayor proyección. A partir de eso es interesante entender algo que yo aprendí en verdad de los trabajos de Ernesto, de Natalia, de cuál es la lógica del funcionamiento de los trolls, que es otra cosa, porque esto que estamos planteando es aquel que hace algo, podríamos decir, llevado por su impulso, ¿sí? Pero que juega un rol producto de esta cadena de inhibiciones. Luego tenemos las granjas de troll, los sistemas de institucionalización de esas lógicas, que lo que Ernesto y Natalia han desarrollado es que es
buscar sacar actores de la comunicación. Entonces, el sentido del troll, el troll no es generalmente aquel que tiene muchos seguidores, sino que lo que busca es que aquel que está planteando otro discurso que tiene algún nivel de viralización se vea tan afectado emocionalmente, y es lo que produce el ataque de troll, que baje su producción o directamente desaparezca de ese espacio de comunicación. Pero esta técnica, podríamos decir, se articula con ese proceso más profundo que logra ser acompañada por la activación, utilizando el término de Natalia, de muchos actores que no son trolls en ese sentido, pero que producto de la caída de esas inhibiciones operan de esa manera. Y esto es lo que me parece que ha generado que esa estrategia, que es muy prototípica para pensar en un proceso previo de lo que fue la forma de construcción política del fascismo hacia comienzos o mediados del siglo XX, logre una capacidad de irradiación mucho mayor, que en su momento se la dio otra aparición tecnológica que había sido la radio, pero con otras características y otras posibilidades, pero que ahora permite un funcionamiento muchísimo más capilar en términos de lo que genera la red social. Ahora, yo creo que ahí aparecen una cantidad de desafíos que no son solamente los que aparecen en primer plano, que creo que eso va a generar una situación de siempre correr detrás y solo con la consecuencia, que es pensar que esto se lo puede abordar legalmente y que entonces el problema es intentemos que tal discurso no pueda circular, hagamos algún machine learning que nos permita detectar ciertos términos que se impida su circulación, saquémosle Twitter a Trump, un poco pensar que esta va a ser la forma de resolver, en lugar de ir por ahí a un cuestionamiento, a un corazón del funcionamiento de estas lógicas en redes, que se da como parte de la naturaleza, pero que es una construcción humana. Y que me parece que es donde radica uno de los desafíos más ricos en términos de esta lógica, de este algoritmo, o este conjunto de algoritmos creados con una lógica específica en función de ciertos intereses, y habiendo producido como efecto, no conspirativo ni intencional, esta serie de consecuencias en relación al recorte de nuestro registro de la realidad y a la caída de las inhibiciones sociales, no son los únicos algoritmos posibles. Entonces me parece que acá hay un desafío interesante también para plantear dentro de ese propio campo disciplinar, ¿sí? Yo lo pensaba en distintos niveles, ¿no? Por un lado, por eso decía, en un nivel sociopolítico hay un desafío en términos de si a la lógica del troll se lo responde con un troll contrario, que lo único que hace es radicalizar esa lógica de funcionamiento, o si a la lógica del efecto emocional del troll se le responde que se ha hecho muy poco, pero ha sido de un modo muy interesantemente efectivo cuando se implementó con políticas de cuidado, que es intentar salir a sostener emocionalmente en las propias redes a quien está siendo demolido, digamos, ¿no? A quien está siendo atacado, porque el efecto que busca es ese, el efecto que busca el ataque troll es sacarlo de la discusión, la recomposición emocional lo reintroduce en la discusión, versus la idea de pensar que eso se resuelve haciendo un ataque troll de dirección contraria, ¿sí? Pero lo que me parece interesante para tirar como problema en esta casa es pensar en qué otras formas podrían funcionar esos algoritmos. Entonces, ¿de qué manera la forma que define la viralización de un material tiene consecuencias sociopolíticas? Y esa forma que define la viralización es una construcción humana, es una construcción social, una construcción técnica. Es decir, bueno, ¿por qué la única forma posible es que se ofrezca la confirmación de lo que uno busca? Porque uno no podría tener algoritmos que funcionen de otra manera, en otro sistema funcionan de otra manera, y que nos expongan a otro tipo de material. ¿Por qué la forma de viralización está fundamentada como estrategia central en el nivel de clics? ¿Qué otras cosas podrían jugar, insisto, a nivel profundo de la composición de modalidades de circulación, no a nivel de la elección de contenidos, ¿sí? Me parece, bueno, obviamente si lo tuviera muy claro, ¿no? Podríamos avanzar de otra manera, pero lo tiro como pregunta en términos de decir, bueno,
me parece que hay una pregunta a hacerse ahí, en términos de abrir el abanico enorme de posibilidades que esto puede lograr, más allá de lo que implica luego la disputa política por su posibilidad de implementación. Pero creo que primero hay un problema que es de carácter mucho más científico, técnico que político, que es si existe la posibilidad de creación de otros tipos de algoritmos, ¿sí? Y si esos algoritmos, ¿qué podrían generar en la habilitación de otro tipo de circulación de las redes sociales y de otro conjunto de consecuencias en los procesos de subjetivación en los que inciden, ¿sí? Y bueno, la idea era dejar algunas de estas preguntas abiertas por ahí para el debate. Muchísimas gracias.